Muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Les habla y les saluda el pastor José Manuel Cortés Castañeda. Gracias por compartir con nosotros nuestro devocional, versículo a versículo cada día. Y en esta oportunidad nos vamos a dirigir a la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Y dice la palabra del Señor así: si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por una nueva oportunidad. Te pedimos, Señor, que cada día sigas instruyendo a tu pueblo, que nos siga capacitando, que nos sigas llenando cada día más y más de ti, de tus verdades, que nos fortalezca, Señor, que nosotros podamos alimentar nuestra fe de tal manera que podamos vivir de una manera digna, de una manera que resplandezca el Evangelio en nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. En este versículo 6 encontramos una clara instrucción para aquellos que desean ser un buen ministro de Jesucristo. Y el apóstol Pablo, dirigiéndose a Timoteo, le da unos consejos que le ayudarán a ejercer la labor pastoral de manera eficiente y efectiva. Pero la primera pregunta que surge aquí es: ¿qué es lo que Timoteo debe enseñar a los hermanos? Porque Pablo le dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Qué es lo que Timoteo debe enseñarle a los hermanos? Debe enseñarle que no se aparten de la fe verdadera, que se cuiden de seguir a personas engañosas, enseñanzas falsas que provienen de demonios. Les dice que esas personas que les enseñen, que esas personas son hipócritas, mentirosas, que tienen muertas la conciencia. Y la muestra de ser personas engañosas, que sus enseñanzas son falsas, que tienen muerte la conciencia, es porque ellos van a prohibir casarse, van a prohibir comer ciertos alimentos que Dios creó para que con gratitud los comamos, aquellos que conocemos la verdad. Porque el mismo texto nos dice, la Biblia desde el principio, desde Génesis capítulo 1, nos dice que todo lo que Dios creó es bueno. Nada hay que desecharse, sino por el contrario, recibirlo con gratitud. Todos los alimentos que Dios creó se hacen aceptables por la palabra de Dios y la oración. Ahora Timoteo, la tarea de él como ministro de Dios, él está llamado a contradecir estas doctrinas de demonios y a guiar a la iglesia a la verdad, no al parecer de Timoteo. Por eso Pablo deja a Timoteo en Creta, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente. Lo dejó allí porque se habían levantado falsos maestros que estaban enseñando en contra de la palabra del Señor. Por eso la tarea de él es enseñar a los hermanos, nutrir a los hermanos con la palabra de fe, nutrirlo con una buena doctrina, la doctrina que él desde el principio ha seguido. Y la iglesia debe ser enseñada conforme a la voluntad de Dios, no conforme a los pensamientos del hombre. Ser creyente no es dejar de hacer cosas para estar bien con Dios. Ser creyente es dejar que mi mente sea transformada por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, dejando que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar. Y eso únicamente lo hace el Señor en nosotros. Por eso Pablo, en Romanos 12, 1 y 2, él ruega para que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios. Y nos dice también que no nos conformemos a este siglo corrupto, sino seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El cambio y la santificación del creyente empiezan en la manera en cómo pensamos.
Y la Biblia es la que debe entrar a nuestra mente. Ella debe entrar y expulsar toda esa basura que tenemos en nuestra mente y traer a nosotros las verdades de Dios. Es cierto que todo creyente depende de Cristo, pero no todos están persuadidos de la riqueza y del poder que hay en Cristo. La meta que el apóstol Pablo le encomienda a Timoteo es enseñar a los hermanos las verdades de Dios. Y esta tarea es fundamental para todo ministro de Jesucristo, ya que a través de la enseñanza se transmite el conocimiento y se edifica el cuerpo de Cristo. Una de las características de un buen ministro es enseñar con claridad y sabiduría las verdades de la fe para el crecimiento espiritual de la congregación. Por eso la advertencia en versículos anteriores, que no ponga un neófito, alguien que sea recién convertido. ¿Por qué? Porque él no entiende todavía, él no conoce a profundidad, puede caer en la tentación del diablo, puede enseñar lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Y ese es el problema que tenemos al día de hoy, que muchos no adoctrinan con la palabra de Dios, sino con su parecer. Muchos adoctrinan es con testimonio de algo que vieron o que les sucedió. Pero Pablo le dice a Timoteo, porque él reconoce el poder que tiene cuando transmitimos con fidelidad la palabra de Dios. Él le dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacer ver lo que está mal en nuestra vida. La palabra nos corrige cuando estamos equivocados. Ella nos enseña a hacer lo correcto. Y Dios usa la palabra para preparar y para capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. También les hace saber que estas reglas de los hombres tienen ciertas cosas que parecen que da resultado en la transformación de los hombres. Los mandamientos de los hombres solo hacen personas legalistas y vanos cristianos. En Colosenses capítulo 2, desde el versículo 16 en adelante hasta el 23, Pablo le advierte a la iglesia que no permita que nadie los condene por lo que comen o por lo que beben, por lo que celebran. Él les dice que esas personas afirman que han tenido visiones que Dios les mostró, pero eso es mentira. La Biblia dice que es una mente pecaminosa, llena de arrogancia. Son personas que no están unidos a Cristo. Y Pablo le hace ver a la iglesia que ellos han muerto con Cristo, que Cristo los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Y le dice, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Como no toques, no pruebes, no te acerques a aquello, no bebas esto, no veas esto. Esas reglas son simples enseñanzas humanas que pueden parecer sabias porque exigen una gran devoción. Tienes que hacer esto, tienes que caminar así, no puedes ver esto. Y uno ve a las personas con una severa disciplina corporal. Pero Pablo le dice y le advierte a la iglesia que para vencer los malos deseos pecaminosos, estas reglas legalistas y humanas no ofrecen ninguna ayuda. Timoteo debe seguir la buena doctrina que desde su niñez ha aprendido. Un ministro no puede enseñar lo que no conoce. Por eso es importante que el ministro tenga una comprensión profunda y sólida de las enseñanzas de la Biblia, porque sólo así podrá enseñar de manera efectiva y sólo así podrá ayudar a aquellos que buscan conocer la verdad. La buena doctrina no debe ser solo un conocimiento teológico o teórico, sino que debe ser aplicado en la vida cotidiana del ministro de Jesucristo.
Y este versículo nos da importantes lecciones sobre lo que significa ser un ministro de Jesucristo. En primer lugar, señala que es necesario tener una vida de estudio profundo en la palabra de Dios para poder enseñar con propiedad las verdades de la fe a los demás. En segundo lugar, destaca que es importante que creamos realmente en lo que enseñamos. Como creyentes debemos aplicar estos versículos en todas las áreas de nuestra vida, no solo en el ámbito espiritual, porque cada uno de nosotros puede seguir las indicaciones del Señor para ser portavoces y testigos fieles de la verdad de Jesucristo. Debemos mantener nuestra vida nutrida con la palabra de Dios, con la oración, vivir de acuerdo a las enseñanzas bíblicas y ser constantes en nuestra labor evangélica. Es por eso que este versículo 6 nos invita a ser sabios en la enseñanza, nutridos en la fe y coherentes en la vida. Que Dios nos conceda la gracia de vivir estas virtudes y animar a otros a hacer lo mismo. Pastor José Manuel Cortés Castañeda, Iglesia Bíblica La Gracia de Dios, Caucasia, Antioquia. Que el Señor les bendiga.